Esto pasó en Frecuencia U. Estamos en contacto con Adriana Reaño. ¿Qué tal, Adriana? Rodrigo Duarte te saluda. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias Bueno, por llamarme y por convocarme. un gusto tenerte aquí. Bueno, lo primero que se nos ocurre consultarte es acerca de la psicopedagogía forense para conocer la disciplina. ¿A qué se dedica básicamente esta rama de la psicopedagogía? La psicopedagogía forense es este campo tan novedoso que estudia cómo las problemáticas sociales inciden en el aprendizaje. El aprendizaje pensado no solamente en la escuela, sino pensado como aprendizaje para toda la vida y durante todas las edades. Así que las problemáticas sociales, por supuesto que inciden si un niño es víctima de maltrato infantil, de violencia, de bullying, de distintas agresiones, va a tener algunas afectaciones en sus aprendizajes porque es una construcción muy sensible que tiene la psiquis. Así que desde ese lado, la psicopedagogía forense lo que hace es tres cosas. Por un lado, pensar la detección de problemáticas sociales por este medio, también pensar las intervenciones y por supuesto pensar en la prevención, porque tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica las problemáticas sociales ya son parte de nuestra realidad cotidiana y como profesionales tenemos que pensar cómo darle herramientas a los niños, niñas y adolescentes desde la prevención. Ujú. Y con tu experiencia o tu larga trayectoria en instituciones educativas y de la salud mental, ¿cómo han evolucionado digamos, las técnicas, las políticas o cómo han evolucionado también desde la propia disciplina en materia de prevención de este tipo de situaciones? Mira, todavía es una gran pregunta pendiente, ¿no? Con construir la prevención. Creo que en estos últimos años y más después de la pandemia hay toda una mirada importante específicamente sobre la salud mental. Ujú. Estamos empezando a hablar sobre los padecimientos de la salud mental, a pensar más intervenciones que sean pluralistas, y eso tiene una connotación positiva. Todavía hay mucho camino por hacer en términos de diversidad, de inclusión, de todas las historias y de todas las vivencias. Pero sí creo que hay un gran trabajo hecho en relación a visibilizar la importancia de la salud mental. Ujú. Leyendo tu currículum vemos que estás trabajando también en algo que llaman aprender en círculo, que tiene que ver con la formación. ¿Esto se asocia directamente también con la psicopedagogía forense? Sí, exactamente. Son formación específicas en psicopedagogía forense para profesionales de la psicopedagogía y también para profesionales de otras áreas para poder pensar las problemáticas sociales. Ujú. Tenemos varias formaciones que son virtuales, también damos eh, charlas presenciales y supervisiones a instituciones de salud. Justamente cómo se desarrollan este tipo de formaciones pensando en lo circular también. En realidad, aprender en círculo nació especialmente desde esa mirada. Yo no quería que sea una propuesta que se llame simplemente psicopedagogía forense o que tenga una mirada más desde la fascinación por el horror, sino que quería pensar en las propuestas, en las soluciones, y me inspiré en lo que tenía que ver con la resolución de conflictos desde la cosmovisión andina. En los pueblos originarios la resolución de conflictos es circular, es Ujú. sentarse en círculo, hablar sobre lo que pasa y a partir de eso generar estrategias. Así que desde ahí y tomando toda esta información y con muchos viajes que he hecho, eh, me parecía que lo mejor era pensar en un aprendizaje circular y que aprendemos todos de todos todo el tiempo y salir de esa mirada mucho más simplista que tenemos. Claro. ¿Y cómo lo toman en las instituciones educativas, teniendo en cuenta también que por ahí con los tiempos o con los espacios están un poco abrumados las personas que trabajan en estos lugares? ¿Cómo lo toman como para decir, bueno, empezar a intervenir también en estas problemáticas y sobre todo con la irrupción por ahí de las redes y los discursos de odio que circulan a diario y que tienen acceso los estudiantes? Cuesta mucho, realmente cuesta mucho, porque lo que yo digo siempre es que vos para poder trabajar en estas temáticas
también son temáticas que te interpelan, que te angustian. Entonces hay que tolerar esa angustia, hay que construir recursos psíquicos también, las personas adultas, para poder afrontar situaciones que son difíciles, aún más en niños, niñas y adolescentes. Ujú. Creo que te generan un dolor que es importante visibilizar también desde esa salud mental. Eh, y lo que yo hablo mucho, mucho con instituciones es salir de las actividades aisladas. No pensar solamente, no sé, el ejercicio de los derechos, por ejemplo, como una lámina, un día y que queda colgado y que nunca más se observa, sino que sea un ejercicio constante, un ejercicio de construcción ciudadana, pensar en los derechos, pensar en la convivencia, pensar en la inclusión, eh, y desde ese lado pensarlo como un atravesamiento. Ujú. Es complejo, pero sé que los profesionales que lo llevan adelante con compromiso y con una mirada comunitaria, que es lo mejor que podemos hacer, tienen resultados que son muy interesantes. Ujú. Esto es en el caso de los profesionales. ¿Y para trabajar con las familias? También, bueno, yo cuando trabajo con familias, yo estoy formada en lo que es terapia familiar, entonces también hago abordajes familiares y realmente me es imposible pensar abordajes individuales, Ujú, sino que todo lo tenemos que pensar en un entramado de relaciones. ujú, Así que construir ese abordaje con las familias cuando están atravesando violencia y conflictos tan difíciles, eh, también lleva un tiempo salir de la lógica de, yo le digo la lógica de la telenovela, Rodrigo. sí. No es muy, no es muy científico mi aporte, ¿no? Pero viste que la lógica de la telenovela es quién tiene razón, quién es la víctima, quién es el culpable. Y en realidad, cuando vemos conflictos, tenemos que pensarlo en un entramado y tenemos que pensarlo desde la justicia restaurativa, en qué podemos aprender sobre este conflicto y ponernos a disposición para poder facilitar esos aprendizajes. Ujú. Todos podemos aportar en esto. Exactamente. Bueno, desde la terapia familiar esto se trabaja mucho, ¿no? Ujú, Las sesiones no son solamente con una persona o dos personas, sino que se le da voz también a personas que son significativas para la familia. Incluso hemos tenido sesiones con madrinas, padrinos, niñeras, tías, tíos, ujú, abuelos. eh, y me parece que es importante, para mí siempre es importante eso en todos los órdenes. ujú. A violencias plurales, la respuesta tiene que ser comunitaria, porque creo que nos aferramos siempre, ¿no? Como a la mirada como de un único protagonista, pero en realidad la respuesta siempre es comunitaria. Claro. Yo puedo gracias a los demás que me sostienen. Ujú. Así que desde ese lado lo pensamos también en las familias. Por último, Adriana, y también pensando en esto de buscar respuestas comunitarias, ¿cuál es el trabajo que se puede realizar cada uno desde su casa, con sus hijos o en las escuelas, las instituciones también? El trabajo con el uso de las tecnologías, que por ahí están demonizadas, pero bueno, convivimos con eso y ahora incluso irrumpe también la inteligencia artificial. Sí, ¿cuál es el trabajo diario que podemos hacer como para ir encontrando soluciones a estas problemáticas? Yo creo que lo principal es poder construir una mirada crítica. Por supuesto que las personas adultas tenemos que acompañar a los niños, niñas y adolescentes a construir esa mirada crítica. Ujú, Y a edades más tempranas, en donde la mirada crítica es más difícil de construir, bueno, tiene que estar la supervisión de los adultos. Hoy en día todas las plataformas tienen lo que son los controles parentales, que se activan y que uno puede configurar el grado de madurez, el grado de si tienen vínculo o no tienen vínculo con otras personas, con qué personas pueden dialogar a través de las redes. Viste que los casos de grooming son muy altos, ujú, desde hace más de 10 años que vienen subiendo de forma exponencial.
Y esto es algo que ya desde la prevención podemos hacer las personas adultas, involucrarnos en qué es lo que están observando los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Y con la inteligencia artificial en una era de la comunicación, lo que más tenemos que desarrollar es la mirada crítica. Claro. ¿Qué es lo que nos dice y por qué nos dice? Y incluso para todas las edades, porque los niños tienen sus particularidades, pero los adultos también en general observan noticias que están muy vinculadas con la fascinación por el horror, que esta fascinación por el horror lo que nos genera es un sentimiento de impotencia que no conduce a nada, no conduce a la transformación, sino a la naturalización de la violencia. Claro. Entonces, desde ese lado, creo que hay un gran trabajo que tenemos que hacer en ciudadanía digital, todas las edades, para poder construir una mirada crítica de por qué la otra persona dice lo que dice, cómo lo dice, y desde ese lado construir herramientas reales en casa. Y no hay otra fórmula mágica que sentarse y ver juntos el contenido y poder decir, che, está bueno que este le pega a este se ría del otro, ¿qué pensás? ¿Desde dónde lo pensamos? ¿Cómo se podrían resolver las cosas? Y acompañarlos a los chicos. Los chicos necesitan de un adulto que lo pueda ayudar para poder procesarlo. Bien, Adriana, muchísimas gracias por este contacto y seguramente participaremos del conversatorio para seguir aprendiendo sobre esto, para seguir construyendo colectivamente también. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Los espero y seguiremos ahí conversando. Muchas gracias. Un gusto. Dialogamos con Adriana Reaño, licenciada y profesora en psicopedagogía, acerca de la psicopedagogía forense y esto de encontrar soluciones a temáticas que nos afectan a diario. Frecuencia U, un programa de actualidad con mirada universitaria o un programa universitario sobre actualidad. Escúchanos por Radio Universidad 106.9.